Bienvenidos a En la vida cotidiana del terapeuta, un podcast diferente, creado para conversar sobre lo que realmente vivimos como profesionales, dentro y fuera del espacio de trabajo. Aquí compartimos experiencias, reflexiones y temas que nos conectan más allá de la práctica clínica, porque ser terapeuta no es solo lo que hacemos, sino también cómo pensamos, sentimos y crecemos en el camino. Y antes de comenzar, ¿sabías que muchos profesionales de la salud pierden oportunidades de crecimiento simplemente por no entender cómo organizar sus ingresos y las deducciones e impuestos? La contabilidad no son solo números, es una herramienta que puede darte estabilidad y libertad profesional. ¿Cómo están? Buenas noches, buenos días o buenas tardes, dependiendo en el horario que nos estén sintonizando a este nuevo podcast, bueno, a estos nuevos episodios también de los cuales, pues vamos a hablar un poco más allá de la deglución, de la disfagia, y es qué pasa realmente con, bueno, al menos en este primer episodio hablaremos sobre una vez que termina nuestra carrera profesional. ¿Qué tenemos que comenzar a implementar? Porque si bien es cierto, nosotros reconocemos que tenemos que iniciar con la rehabilitación, con las evaluaciones, pero no solamente es eso, sino qué debemos de considerar en la cuestión de los impuestos, en la cuestión del SAT, y eso ya lo vamos a venir desmenuzando. Para eso, pues, tenemos a la invitada, a una querida amiga que se llama Nayeli Bañuelos. Ahora ya los dejo con ella, en la cual ella es licenciada bueno, es contadora pública. Y bueno, en este sentido, pues nos va a ayudar un montón a quitar ciertos mitos, ciertas realidades y sobre todo, pues algo que es tan difícil en la vida cotidiana, pero pues tan fácil para ti, Naya. Así que bienvenida. Hola, muchas gracias, Benny, por concederme este espacio aquí con ustedes. Y sí, me presento, soy Nayeli Bañuelos, soy licenciada en Contaduría Pública, tengo 8 años de trayectoria en la carrera profesional. Y sí, así es, mi estimado Benny, la realidad es de que nadie nos dice qué tenemos que hacer después de que acabamos con la carrera. Y la realidad es de que hoy en día es un tema que sí debemos de hacerle mucho foco de atención porque es el día a día que en todos lados vemos impuestos. Y fíjate, por ahí dicen, nadie te habla del SAT o del sistema de administración tributaria hasta que no estés ya con el problema encima. Entonces, realmente nosotros tenemos que saber desde que salimos o desde que estamos de la carrera, yo diría que desde que estamos niños, por ejemplo, cuando nos dan 10 pesos, ya desde ahí sabemos que esos 10 pesos, pues tiene un impuesto de por medio y el impuesto es la misma o el mismo concepto aquí en China, en Arabia Saudita, en diferentes países del mundo. Seguramente en algunos se pagan más impuestos, en otros se pagan menos. Eso va a depender pues de cada sistema. Pero a ver, particularmente aquí en México, ¿qué pasa una vez que yo egreso de la carrera? Si realmente nunca tuve una asesoría financiera por parte de mis padres o por parte de la vida propiamente. ¿Por dónde puedo iniciar, Nayeli, en el sentido de, pues ya salí de la carrera, hacia dónde me tengo que dirigir en la cuestión de los impuestos o en la cuestión del SAT? Dato relevante. En México, todos los mayores de 18 años deben inscribirse al RFC, incluso si aún no perciben ingresos. Es una obligación oficial. La realidad es de que desde que tú percibes un ingreso y tienes una cuenta bancaria, tú ya estás obligado a ciertas obligaciones fiscales ante el SAT, que esa es una parte que nadie te dice, porque luego muchas veces se maneja que uno como profesionista ingresa a trabajar, te dicen vas a ganar tanto y a la hora que llega tu recibo de nómina, pues te llegó menos de lo que te dijeron, ¿no? Nadie te lo explica, pero a partir desde ese momento tú ya tienes obligaciones que cumplir. De hecho, incluso si tú no estás trabajando y estás gastando o no estás gastando, de todos modos tú ya tienes una obligación ante el SAT. O sea, debe de quedar bien claro que en el momento que nosotros tenemos un RFC, ya estamos obligados a estar declarando. Es muy importante ese tema que dices tú de que nos den asesoría desde la escuela, porque en los trabajos luego también se usa la práctica o en los bancos de que ellos mismos son los que te dan de alta ante Hacienda. Y a lo mejor ya te dieron de alta ante Hacienda y tú andas alegremente por la vida sin declarar y despreocupado. Y la realidad es que ya tienes el montón de obligaciones ahí ya cargadas. Y eso sí, el SAT es muy paciente,
pero una no perdona, no te le va ni una. Entonces sí es muy importante lo que dices de que nos den la educación desde niños y el hecho de que simplemente cuando éramos niños y nos daban 10 pesos, veías en qué te lo gastabas y tú querías seguir teniendo una ganancia. Desde ahí ya estás usando el término de la contabilidad. De hecho, bien dicen que la contabilidad la puedes ver en cualquier lado de tu vida, ya sea personal o laboral. Y, y justamente esto que comentas, a ver, cuando hablamos de RFC, cuando hablamos de cuestiones así un poco más complejas, ¿cómo podrías decirlo? Porque, por ejemplo, a partir de los cuántos años yo ya tendría que estar en el SAT, si no, y si no soy profesionista o si no soy un profesional con alguna licenciatura, alguna cuestión técnica, aún así tendríamos que estar en el SAT, pero a partir de los cuántos años. Toma nota. El régimen simplificado de confianza permite a muchas personas físicas pagar tasas de ISR muy bajas, de entre el 1 y 2,5%. Se viene manejando por mayoría de edad. Tú ya tienes que estar dado de alta ante Hacienda, pero puede haber casos excepcionales cuando un menor de edad entra a trabajar. Estos mismos pueden generar su alta ante Hacienda porque ya están generando y pagando impuestos, pero con esto se hace como con un trámite especial donde los padres deben de ratificar que se va a dar de alta ante el SAT. Y lo que hace es mención que si soy profesionista, que si no soy profesionista, de todos modos tienes ahí una obligación de inscribirte al régimen adecuado. Ahí es donde entra el juego de todos los tipos de régimen que puede haber, que es para actividad empresarial, reciclo, sociedades chiquitas, personas morales y un sinfín de regímenes que hay, pero por eso es importante saber si, bueno, si yo soy jardinero, ¿en qué régimen voy? Si yo soy doctor, ¿en qué régimen voy? No me voy a ir en base a lo que luego uno ve en el TikTok o la Claro, recomendación de que mi claro. amigo está inscrito en este régimen y me dijo que me convenía. No, diferente, o sea, todos tenemos una actividad y debe de ser diferente y se debe de adecuar a un régimen específico para ti, no porque te lo recomendó el amigo, que porque le dijeron que con ese no iba a pagar impuestos, que porque lo vio en el TikTok de la contadora, nada, no es cierto. O sea que, a ver, entonces, este sistema que a lo que tengo entendido no lleva tantos años en México, creo que está a partir de los años 80 y se ha ido, pues en ese sentido también estuve leyendo por ahí que México fue de los primeros que que emitía facturas electrónicas. Entonces, como que está muy interesante toda esta cuestión desde el solo hecho de saber para qué funciona el SAT, que no es solamente recabar impuestos, sino que parte desde un control interno, desde diferentes cuestiones, depende de la perspectiva que lo veas también, porque hay algunas personas que están completamente en desacuerdo de que si el SAT funciona o no, pero bueno, este es un tema aparte. Aquí lo que vamos o lo que pretendemos es entender cómo poder iniciar. Y una vez que iniciamos ante el SAT, porque ya vamos a facturar una sesión, porque ¿qué pasa? Y te platico, la primera, de las primeras ocasiones que yo di atenciones en terapia, me comentaba el paciente, oye, te encargo la factura. No sé, no sabía que era una factura, honestamente. Yo pensé que era un comprobante nada más de decir, te estoy dando un comprobante por una sesión correspondiente a tantos pesos, pero ya está. Pero ya después te vienes con la sorpresa de que no, de esta cantidad de 100 pesos, 200 pesos, cierto porcentaje se va a impuestos, se va para destinar en diferentes sentidos y que más al ratito vamos a llegar a ese punto. Pero en torno a toda esta ruta como de intervención, por así decirlo, Naye, una vez que ya decido entrar al SAT, ¿cuáles son los errores más comunes que comete el profesional cuando se inscribe en esta entidad? Cuidado con esto. Todo ingreso en tu cuenta bancaria es fiscalizable por el SAT. Si no pides factura de tus gastos profesionales, perderás el derecho a deducirlos. Yo creo que el error más común es declarar en cero o simplemente no declarar, no me preocupo, yo nomás cobro y cobro y cobro y cobro, manejo puro efectivo, porque déjenme mencionarles que el efectivo también es rastreable, no es como que porque ese es efectivo ya nadie se va a dar cuenta de dónde salió y para dónde va. Otro error muy grande es no facturar, aunque no te pidan la factura, tú tienes la obligación de facturar.
te la pide el cliente o no te la pida, que ese es un error muy grande. Y sobre todo no estar en el régimen adecuado, porque eso te puede conllevar hasta multas y recargos y actualizaciones y demás. En palabras sencillas, les puedo decir que el ISR es el impuesto que tú pagas por ganar dinero y, y el IVA es el que tú pagas por cobrar dinero. ¿Ok? O sea, de alguna forma u otra es este dinero, ¿para dónde se va? O sea, una vez que nosotros supongamos una sesión o una evaluación, supongamos 100 pesos para no, por temas prácticos. De esos 100 pesos aquí en México está el ISR y el IVA, sin hablar como de propiamente de porcentajes, pero ¿hacia dónde se va ese dinero? ¿Hacia dónde está destinado? Está destinado al heredario del país todos los impuestos y los puedes ver encontrados y reflejados en todas las instalaciones que son gubernamentales, federales, en las calles, un semáforo, todo eso lo que vemos en la ciudad viene saliendo del pago de nuestros impuestos. Ok, y eso está muy interesante porque pues al final del día es el reflejo de lo que nosotros estamos emitiendo. Y esto me lleva a lo siguiente, en México aproximadamente, y lo mencionan estudios y la información verídica, que predomina la informalidad en México versus la formalidad y que a lo largo de estos años el nuevo, bueno, pues esta transición gubernamental, etcétera, ha destinado esfuerzos para aumentar la formalidad en torno a esto. ¿Qué ventajas pudiera haber y también desventajas en este sentido, Nayeli? Lo que pasa es que luego, bueno, voy a hablar por México. México luego sí es un país donde justo existe mucho el tema de la evasión fiscal. Entonces, lo que puede generar estas reformas que están habiendo, o eso te alinees por completo, porque te estoy invitando a que te alinees de manera bien, porque de hecho te lo comentaba hace unos días, amigo, que la reforma fiscal trae ahorita una promoción donde págame todo lo que me debes de ejercicios anteriores del 2024 para atrás y te condono lo que vienen siendo las multas y recargos. Entonces te está dando una invitación a que ayudes a recaudar, pero eso está inclinando en dos escenarios porque hay gente que pues no quiere pagar impuestos y no quiere pagar impuestos y no se van a pagar. Entonces existe ahí ese tema donde, no, pues mejor no hago nada, total, nunca me han hecho nada, pero la Claro. realidad es de que ese pensamiento luego hace que haya más impuestos y la autoridad esté imponiendo más impuestos y las sanciones sean más altas. Ok. Entonces, chueco que derecho nos afecta a los que sí cumplimos fiscalmente porque cada vez es más reglamentario todo y todo tiene más sanciones, entonces debes de procurar de no errar en el tema fiscal, sino que sí te puede traer una consecuencia grande, pues. Oye, Nayem, y justamente esto que comentas, la verdad que es bien interesante. Primero, para evitar un error del que no somos conscientes primero, porque te digo, hasta no ver el problema es que somos conscientes de lo que no hicimos en su momento. Nunca nos enseñan en este sentido a cómo llevar los impuestos, a cómo inclusive una vez que pagues impuestos y pagues todo lo que necesitas, que puedas ahorrar, que puedas hacer una asesoría financiera en ese sentido. Pero bueno, ese también es otro tema muy interesante que podríamos hablar a futuro. Pero algo muy interesante es que a esto que mencionabas del régimen fiscal, cuando estamos hablando, por ejemplo, de una empresa, acá en México se le conoce como persona moral. Y cuando estamos hablando de alguien, para el SAT, ¿no? Lo estamos hablando así. De Y una sociedad, pues. una sociedad, claro. Y cuando estamos hablando de una persona física, por ejemplo, que yo el día de mañana salgo, tengo mi cédula profesional y voy a comenzar a trabajar como terapeuta y como doctor, ¿qué diferencias puede haber? Porque principalmente es la comunidad que nos escucha. Sí, es un régimen muy similar porque ambos se dedican al tema de la salud, pero cada uno genera impuestos diferentes y cada uno se maneja diferente en cuestión de a quienes les facturan, porque no es lo mismo que persona física le facture a persona física
a persona física a persona moral. Y ahí es donde entra también el juego del concepto que estamos facturando, porque un doctor me va a facturar consulta médica o cirugía de tal, un fisioterapeuta me va a facturar sesiones de gluterapia, sesiones de hemodiálisis y shalala, shalala. Entonces, desde ahí podemos entender que no es lo mismo, porque no estamos facturando lo mismo y nuestra actividad no es la misma. Entonces, debe de quedar bien claro que el régimen se va por actividad. De hecho, cuando nos damos de alta ante el SAT, nos sale ahí por ahí un apartado de que selecciones todo el tipo de actividades que vas a tener, porque puedes tener varias, no nada más una, y hay que dividir por porcentajes. Por eso, cuando te vas a dar de alta en el SAT, es importante que tengas bien aterrizado a qué te vas a dedicar para que te des de alta desde un inicio en el régimen correcto, porque si el día de mañana tú te diste de alta en un régimen que no era y te hacen una revisión, te echan para atrás todo, entonces empiezas desde cero. Entonces, sí es muy Y, importante no dejarse manejar porque él también es de la salud y yo también, y vamos a para donde mismo, no, son totalmente diferentes. ok, y por ejemplo, cuando estamos hablando en el contexto aquí de un emprendimiento, por ejemplo, ¿no? Donde yo me están derivando pacientes y yo voy a ir a atenderlos, por así decirlos. Pero cuando yo quiero como terapeuta o como doctor trabajar para una empresa, es muy distinto cuando yo voy a emprender que cuando voy a trabajar para una empresa. Sí, porque cuando tú vas a emprender, todo el ingreso va a ser para ti. Cuando tú vas, a trabajar hacia una empresa, él te va a dar un cachito y tú te vas a ser responsable también de pagar esos impuestos. Entonces, aquí ya tendrías doble impuesto, el que tú estás generando por tu cuenta y el que te están dando acá. Ok, pues mira, todo esto es como muy interesante y de por acá, de hecho, nos comentan los miembros del D&D Plus, nos comenta Paulina Arriaga que es el tema más escalofriante que han abordado y también Helga que desde Guatemala nos sintoniza. También me imagino que por allá el pago de impuestos seguramente se realizará de alguna otra forma y de manera distinta, pero pues al final del día es cualquier ciudadano en el mundo debe de pagar impuestos, al menos dentro de este sistema que conocemos. Bien, pero entonces, hablando del SAT, de los impuestos, del régimen, de qué cosas hago bien, qué cosas tengo que mejorar, qué cosas estoy haciendo bien también, em, ¿cuál sería, por ejemplo, si yo declaré todo el año, enero lo declaré, febrero, marzo, así hasta diciembre. Bien. Y de hecho, todas las declaraciones salieron bien, no tenía que pagar tanto, o sea, mis ingresos con mis egresos eran justificados y demás. Al final existe una declaración anual, que es Bueno, tú nos explicarás mejor qué sería la declaración anual, porque tenemos que considerar que nosotros tenemos que declarar mensualmente y de manera anual también, ¿no? Recuerda, las personas físicas presentan su declaración anual en el mes de abril. Organiza tus deducciones personales para obtener saldo a favor. Sí, es que de hecho aquí entra el juego de la diferencia de impuestos, porque de manera mensual estamos pagando un impuesto mensual, como lo dice, y en el anual se suma todo lo que ganaste, todo lo que gastaste, todos los ingresos adicionales que tuviste, hay que reportarlos, y de ahí nos deriva otro impuesto anual, que viene siendo totalmente diferente. O sea, y es una obligación que todos tenemos, inclusive la gente que no está haciendo ninguna actividad, pero está vigente ante el SAT, tiene la obligación de hacer una declaración anual. Obviamente también ahí juega mucho la importancia de la suma de los ingresos que uno tiene, pero sí me gustaría resaltar que viene siendo tu público que nos acompaña, que normalmente ustedes que son profesionistas sí tienen la obligación de hacer la declaración anual. Oye, Nani, y aquí vamos a hablar entre mitos y realidades. Yo te voy a hacer la pregunta, si quieres tú mencionar si es mito o realidad, y bueno, puedes extenderte si lo deseas. Primero, mito o realidad. ¿El SAT puede regresarme el dinero de lo que yo pagué de mis impuestos? Es correcto, sí te lo puede regresar y eso se hace en la declaración anual.
Y ahí es donde entra un juego en papel muy importante, el tema de las deducciones personales. Y esas deducciones personales también van derivado a qué régimen estás, porque también no todos entran. Ok, ok, pues bueno, ahí ya es una invitación a que de manera personal con tu equipo contable pues puedas ir y verificar esta cuestión, pero esperemos que nos pueda llegar a nosotros el de este año al menos. Y la otra es, mito o realidad, Naye. Si no pago con la tarjeta, no es fiscal, porque por ahí dicen, yo voy a sacar una tarjeta de débito, voy a ir al banco, no voy a emitir ningún pago, pero me va a estar cayendo dinero. ¿Eso es bueno, es un mito, es una realidad? ¿Qué pasa? Es falso. La realidad es de que los bancos tienen la obligación de reportar ante Hacienda cualquier tipo de movimiento, cualquier tipo de cuenta. Desde el momento que tú tienes una cuenta bancaria, está fiscalizada. Eso de que yo tengo una cuenta fiscal, deposítamelo en la cuenta fiscal, no existe. Todas son fiscalizadas, entonces es totalmente falso. Todo ingreso que te cae, tú tienes la obligación de declararlo, así sea de que no te pidieron factura, que era lo que les mencionaba, se hace una factura público general, pero sí se tiene que facturar. Hay un tope máximo, mínimo para depósitos en efectivo, pero todo es rastreable. Desde Bien. efectivo, así tú digas, no voy a dejar rastro, es rastreable, todo es rastreable. Así que digo, no es, esta es una invitación, pues por supuesto, para que primero sepamos qué es esta institución, cómo funciona, para qué funciona, que podamos entender cuál es nuestro alcance ante estas instituciones y sobre todo también, si ellos solicitan que se realicen pagos, pues nosotros en ese sentido también podemos solicitar que se vea reflejado en nuestras ciudades. Es la importancia al final del día. Otro mito y realidad es el SAT. ¿Ya sabe de mí, Nayeli? Sí. Desde que tenemos un CURP va ligado al RFC. Entonces, obviamente, cuando cumplimos la mayoría de edad, ya sabes de nosotros el SAT. En el momento que tú tienes un ingreso en una cuenta bancaria, el SAT ya sabe de ti. El CURP es pues nuestra identificación oficial, Ujú. pero el RFC, ¿qué sería? Viene siendo tu identificación fiscal, Ok, porque la otra es como la que te da la nacionalidad ok, ok. y la otra viene siendo la fiscal. No, ya con eso ponen tus datos y rápido sale todo, todos tus años desde que estás inscrito, ¿no? El RFC, de hecho, te trae la numeración de cuando te diste de alta también. Sí, sí. De hecho, te puedes llevar hasta la sorpresa de que ya estabas dado de alta sin darte Es cuenta, correcto, es ¿no? correcto, sí. Pero bueno, otro mito realidad es em, si el SAT es el enemigo del profesionista. No, de hecho, yo creo que el SAT es bueno. Nada más el chiste es que ambas partes se puedan poner de acuerdo en la cuestión del pago de impuestos y hacer una planeación y el SAT es totalmente amigo tuyo. De hecho, lo que la autoridad siempre quiere es que el contribuyente pague. Siempre hay maneras y modos cuando tú traes por ejemplo, una multa, una revisión, un crédito fiscal y no cuentas con los flujos, siempre hay manera de ser amigo del SAT y que ambas partes queden de acuerdo y logren una buena comunicación, pero el SAT no es el enemigo de nadie, absolutamente nadie. Y sobre todo también en reconocer que pues nosotros no somos expertos en contabilidad, que para eso existen profesionistas especializados en esta área como lo eres tú, Nayeli. Y justamente me gustaría que preguntarte o solicitarte si nos pudieras dar esos tres consejos que una persona que recién está saliendo de la carrera debe de tomar en cuenta y que con esto nos gustaría que nos quedáramos con de lo que hemos venido platicando a lo largo del podcast. Yo les daría como consejo, dense del SAT de alta ustedes mismos por asesoría propia. Declaren bien desde siempre, desde cero, y por favor siempre estén bien conscientes de todo lo que ingresa a sus manos y de todo lo que gastan, porque de ahí derivan impuestos.
Bien, y bueno, pues con esto damos terminado con nuestro primer episodio del ¿qué onda con el SAT? ¿Qué onda con los impuestos? ¿Qué son? ¿Hacia dónde se van? ¿Cuáles son esos mitos, esas realidades? Y lo hemos venido hablando desde una cuestión práctica, pero si tienen alguna duda y demás, déjenlo en los comentarios. También si nos quieren comentar qué les pareció el podcast. Y sobre todo si tienen una historia terrorífica ante el SAT, que esperemos que no sea así, pero si la tienen, sería interesante que podamos plantearla y conocer para qué, para que en un futuro podamos prevenirla. Así que bueno, te agradezco, querida amiga, por por dar esta oportunidad en Deglución y Disfagia México, sobre todo para que nuestra comunidad logre entender, comprender también lo difícil que es de manera inicial y consecutivamente, porque uno no deja de aprender en en esta movida, sobre por dónde iniciar y sobre todo con quién ir de la mano. Y en ese sentido, pues serían ustedes los contadores, Nayeli. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Benito, y a todo tu público. Les agradezco y cualquier duda o inconveniente que tengan, con gusto yo los puedo ayudar. Y les vuelvo a recalcar, el SAT no es malo, solamente hay que saber cómo se pagan los impuestos y cómo hacerlo, pero no es malo. Bien, pues por acá te ponen súper y interesante tema. Y la verdad que sí, muchas gracias nuevamente. Y un saludo enorme para todos nuestros miembros de D&D Plus. Nuevamente un fuerte abrazo para todos y nos vemos en el siguiente episodio que pronto les diremos cuál será el tema. Chao, chao.